Hola mis queridas amigas, mi nombre es María Elena y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Golpeé la puerta y ella me abrió con la mirada perdida, como quien ha visto una sombra en medio del día. Tenía las manos cubiertas de harina, como siempre, aunque ya no pudiera levantar ollas pesadas, y el delantal olía a café y a jabón de limón. En su regazo, entre el viejo par de lentes y un peine, había un sobre amarillento que parecía más antiguo que ella misma. Fue en ese momento, con el sol de Florida colándose por las cortinas de ganchillo, que entendí que lo que yo creía saber de mi propia sangre era apenas la punta de un iceberg. Mi abuela me miró y, con la voz temblorosa que aprendió a esconder tras una risa, dijo: «Ven, chiquita, siéntate. Tengo algo que contarte». Yo me senté. Mis rodillas crujieron igual que la mecedora de la sala. La casa, modesta como siempre, tenía sus recuerdos en frascos. Un frasco de vidrio lleno de monedas, un collar de perlas con una hebilla rota, la taza astillada que ella usaba todas las mañanas. Esos objetos eran su liturgia. Ese día, el sobre era su sacramento. Me alcanzó el sobre con 2 dedos, como si tocara una reliquia. En la esquina, el nombre escrito con tinta azul, para Marta, en caso de que algún día alguien quisiera saber. Marta era el nombre de su madre, pero dentro, según ella, había una carta para la abuela de Marta, mi bisabuela. Yo, que había escuchado 1000 anécdotas de esa mujer de carácter de hierro, nunca imaginé que una hoja de papel pudiera desenterrar un pasado entero. A veces, una hoja es más fuerte que 1000 voces. Mi abuela nació en un pueblo de la costa. No diré su nombre porque a veces la gente olvida y luego juzga, pero créanme cuando les digo que su infancia olía a mar y a pan recién horneado. Ella era la menor de una familia que caminaba despacio por las calles empedradas y que guardaba secretos como quien guarda semillas para el invierno. Desde niña, mi abuela aprendió a hacer cuentas con la punta del dedo, a remendar calcetines con paciencia y a guardar monedas en un frasco para emergencias. Ese frasco, les juro, fue la salvación de nuestra familia más de una vez. Pero la carta me mostró otra cosa. Detrás de la austeridad había una historia de orgullo herido, de promesas rotas y de una mujer, mi bisabuela, que había sido invisible por decisión de otros. Mi abuela suspiró y comenzaron las palabras que me jalonaron el corazón. Ella escribió esto con la mano temblorosa en 1948, después de que le robaran todo. Mi abuela nunca usó la palabra robaron a la ligera. Cuando la pronunciaba, sabía que la justicia era algo más que leyes. Era memoria. Abrí el sobre con las uñas y el papel crujió como una hoja seca. La letra era en flor, con curvas que parecían rescoldos de esperanza. Para quien reciba esta carta, si yo no puedo hablar, recuerden mi nombre. Si no me dejan labrar, que al menos quede mi verdad. Firmada, Eulalia R. Ese era el nombre de mi bisabuela. En la primera parte de la carta, Eulalia contaba de un terreno junto al río que su familia había trabajado por generaciones. Lo describía con la precisión de quien conoce cada piedra. La parcela número 12, lindera con la ceiba vieja, donde siempre cantan las cotorras. Anotó fechas, 21 de noviembre de 1936, y nombres. Un escribano que les hizo una escritura, un vecino que prometió cuidar las lindes. Todo parecía normal, salvo por una frase, escrita con letras más apuradas. Si algún juez o hombre de poder intentara arrancarnos la tierra, sepan que yo guardé copia en el cajón de la mesa, con la cédula y el talón de pago de la cosecha del año 1939. Esa frase brilló para mí como un relámpago en la noche. La verdad siempre anida en los detalles pequeños. Mi abuela me contó cómo, años después, durante una sequía de decisiones y de nombres,
Apareció una escritura nueva. El nombre de la parcela no era Eulalia ni de su familia. Estaba a nombre del señor Morejón, un terrateniente que se paseaba en coche por la plaza con sombrero y gafas, y que hacía promesas que se olvidaban pronto. Mi bisabuela, sin mucho poder ni abogados, había visto cómo la escritura original parecía desvanecerse, o mejor dicho, cómo se la tragaron papeles nuevos, firmas compradas y miradas cambiadas. Nadie hablaba de ello. ¿Para qué remover viejas heridas?, decía la gente. Pero Eulalia no se quedó callada. Ella guardó su carta. Yo la miraba y pensaba en ese frasco de monedas que mi abuela guardaba en la cocina. Me parecía que ambas cosas eran la misma resistencia, una para el estómago, otra para la memoria. Ella, con las manos aún oliendo a café, comenzó a relatar cómo Eulalia había ido al pueblo una y otra vez, llamada por los mismos nombres que ahora resonaban en la escritura falsa. Llevaba con ella 1 hora de trabajo cosida en el dobladillo de su delantal y la esperanza como única arma. Clavo breve en el pecho. La carta no era solo una queja. Era una prueba meticulosamente preparada. Eulalia había descrito un anillo que le habían regalado, un anillo sencillo de oro con una marca en forma de hoja, y la había visto en la foto de su nieta que colgaba en una pared. Contaba también el número de la cédula, el nombre del cura que los había casado. No me malinterpreten. Hablo de rituales y comunidades, no de parejas. Y la constancia de que ciertos árboles frutales habían sido plantados por su padre. Esas pruebas, si eran ciertas, podían desmontar una mentira. Mi abuela frunció el ceño y dijo: «No vamos a revivir rencores, porque sí, pero quizá llegó el momento de que alguien ponga la verdad en su lugar». Yo, que ya era abuela en mi voz y en mis silencios, sentí un hormigueo de justicia. ¿Cuántas historias como esa habrán quedado en cajas, en baúles, en sobres? ¿Cuántas Eulalias habrán guardado papeles que alguna vez hicieron temblar a los poderosos? La memoria es una semilla. Si la entierras, puede germinar. Esa tarde empezamos a desenterrar el pasado con la delicadeza de quien remienda una blusa. Abrimos cajones. Sacamos telas bordadas, fotografías con nitidez amarillenta. Había una foto de Eulalia joven, con el cabello recogido y la mirada desafiante que después la vida habría afinado. En la esquina, un sello con la fecha 1935. Luego vimos una libreta de cuentas donde, en tinta negra, aparecía el nombre de la parcela y la mención de pagos en moneda local. 120 laus pago a Don Esteban, 10/09/1938. La moneda estaba anotada con el símbolo de una moneda que ya no usamos, en mi país, pero el número me dijo que el valor era real y que el agravio también. Mientras revisábamos, llamé a la sobrina de mi abuela, la tía Rosa, quien vivía a 20 minutos en coche entre palmas y casas con paredes pintadas de colores. Ella llegó con una bolsa de pan de yuca y con una libreta donde guardaba los recuerdos de la familia. Al hurgar en esa libreta encontramos una nota ajena, con letra apretada. No tocar archivo 1939. Orden del señor Morejón. La nota olía a tiempo encerrado. La presencia de esa instrucción hacía que la historia pareciera menos un malentendido y más una sistemática toma de cosas sobre las que los pobres no tenemos defensa. Las tías del barrio decían que no valía la pena abrir viejas heridas. Los hombres de traje decían que todo estaba en orden. Mi abuela, sin embargo, tenía una costumbre que yo aprendí a respetar. Cuando creía que algo era injusto, lo repetía alto 3 veces, como una reza. Esa tarde lo dijo una vez, y sus palabras trajeron el viento de la plaza a nuestra sala. No más mentiras que se coman la tierra de los demás. Dijo, a veces la dignidad se parece a un crujido de madera. Comenzamos a ordenar las pruebas, la carta, la libreta de cuentas, la fotografía,
Una copia vieja de una escritura que mi abuela había tenido guardada en una bolsa plástica debajo de la ropa interior, porque mi abuela, aunque humilde, no era tonta. Esa copia tenía un sello borroso, pero el nombre era claro: Eulalia R. El sello, sin embargo, tenía una fecha: 1936. ¿Qué había pasado entre 1936 y 1939? ¿Quién había firmado a nombre de mi familia? Esas preguntas eran cuchillos. Nos dolían, pero necesitábamos usarlos. Mi abuela recordó que, cuando era niña, la gente hablaba en voz baja de el pleito de la parcela. No entendí mucho entonces, solo que había caras largas en las reuniones y que ciertas visitas no eran bienvenidas en la casa. Con el tiempo, las historias se volvieron susurros que ella guardó con el resto de su vida. Pero ahora la carta devolvía voz a aquello que fue enterrado bajo silencios y sobres. Eulalia, según la carta, no solo había dejado pruebas, sino que había hecho una advertencia. Si me faltan palabras, dejen que las fotos hablen. Si me faltan testigos, que los árboles crezcan y cuenten. Esa forma de hablar me pareció poética, y pensé en las ceibas que aún guardaban las fronteras de mi pueblo como centinelas viejos. Mi abuela acarició la foto y dijo: si podemos probar esto, quizá algo de justicia llegue a nosotras. Yo no sabía entonces que la palabra justicia me llevaría por un camino que nunca imaginé. La justicia, cuando llega, suele tardar, pero llega. Decidimos comenzar por lo más sencillo: reunir testimonios. Si alguien en el pueblo recordaba a Eulalia, su mirada o el sonido de su risa, eso sería un hilo que podríamos seguir. Llamamos a don Chucho, el zapatero que aún recordaba caras por la forma de las manos de las personas. Él nos recibió con una taza de café negro, y después de escudriñar las fotos, dijo: sí, la recuerdo. Plantó un mango cerca de la ceiba. La tierra la conocía como la palma de su mano. Su voz era un mapa. Agregó algo más: recuerdo que el tal señor Morejón llegó con 2 testigos y un papel nuevo. Esa frase fue como una piedra lanzada al agua. Las ondas no pararon. Por la noche, mientras guardaba el sobre que había salvado mi abuela, miré las monedas en el frasco, pensando en cuántas veces el dinero y el poder habían doblado la verdad. Apagué la luz y antes de dormirme, pensé en Eulalia escribiendo con luz de vela, temiendo por su nombre. Sentí que la historia que mi abuela me contaba no era solo de nuestro pueblo, sino de muchas mujeres que aprendieron a esconder las pruebas de su dignidad en lugares pequeños y seguros. Una carta puede ser el faro que guía a las generaciones perdidas. Esa noche soñé con la ceiba del pueblo, sus raíces enredadas con papeles y nombres. Me desperté con el sonido del timbre. Era la tía Rosa con una carpeta. Dentro había un acta antigua que mostraba un pago hecho por mi bisabuela, $75 por labores de cosecha, fechado el 3 de octubre de 1939, y al lado un sello de recibido. Si ese recibo correspondía a lo que Eulalia decía en la carta, entonces estábamos ante algo más que rumores. Estábamos ante peligro real para quienes habían sido desposeídos. Y ahí, en la esquina de la hoja, una anotación manuscrita: revisar, firma no coincide. Fin del primer gran momento. Alguien dejó huellas en la escritura. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando la tía Rosa dejó la carpeta sobre la mesa, sentí que el aire de la sala se volvía más denso, como si todas las voces del pasado hubieran decidido tomar asiento con nosotras. La hoja donde estaba la anotación, revisar, firma no coincide, tenía una letra apurada y un ungüento de polvo antiguo. Pensé en las manos de Eulalia, manos curtidas de tierra,
y en cómo esas manos habían luchado por algo que quizá nunca regresaría. Pero ya habíamos empezado. No había marcha atrás. Primero fuimos al archivo del pueblo. El viaje fue como volver a una postal, casas con fachadas que se despegaban por el sol, un kiosco donde los señores jugaban dominó, el olor del mar a lo lejos mezclado con pan recién horneado. Entramos al edificio del registro civil con la misma reverencia con la que se entra a una iglesia. El funcionario detrás del vidrio, un hombre flaco, con gafas que le caían en la punta de la nariz, nos observó como si fuéramos un problema de poca monta. Le mostré la copia con el sello de 1936 y la carta de Eulalia. El hombre la deslizó bajo su lámpara y dijo, sin levantar la cabeza, «Aquí no está, pero puede pedir una búsqueda formal». Su voz tenía la misma textura que la de la gente que vive de papeleos. No nos íbamos a marchar con un no. Mi abuela me miró, sus ojos como carbones, y dijo, «No vinimos hasta aquí para escuchar excusas, señor». Usó esa firmeza que solo se aprende con décadas de trabajo y de limpiar después de otros. El funcionario suspiró, tomó su sello y después de buscar en un cajón con polillas, devolvió una copia de la escritura a nombre del señor Morejón, fechada el 2 de marzo de 1940. Lo curioso era que, al lado, había una nota manuscrita que decía, «Anular si aparece original 1936». Esa nota estaba hecha con la misma tinta que la anotación que habíamos encontrado. ¿Quién había escrito ambas? ¿Por qué alguien había dejado esa indicación? ¿Quién había ordenado anular? Salimos del archivo con más preguntas que respuestas. La plaza nos recibió con la tarde que se estiraba perezosa. Caminamos hacia la casa de don Chucho, el zapatero, porque él decía recordar todo, las cosechas, las lluvias, las peleas de la gente. Su mirada se fue hacia la foto de Eulalia y con la solemnidad de quien guarda la memoria de los otros, nos dijo, «Yo vi cuando trajeron la escritura nueva. Vinieron en 2 carros y era gente con botas y sombrero fino. Traían un talón y hablaron con el notario. Dicen que pagaron. Dicen muchas cosas los que tienen oro». Sus palabras eran una mezcla de certeza y pena. Ese día, después de muchas llamadas y pequeñas pistas, supimos el nombre del notario que firmó en 1940, don Esteban Ruiz. El nombre me hizo un nudo en la garganta porque él había sido, según la familia, el escribano que, años antes, había levantado la escritura original. ¿Cómo era posible que el mismo notario apareciera en 2 documentos opuestos? ¿Había cambiado su verdad o alguien había cambiado la escritura? La verdad a veces tiene 2 caras. Comenzamos a buscar la casa de don Esteban. La encontré en mi memoria como una foto vieja, un patio con geranios y una puerta que crujía. Pero cuando la buscamos, la casa no tenía dueño visible. Estaba vacía y la cortina ondeaba en una ventana. A la entrada, pegado en la pared, descubrimos un billete con fecha 1951, un recibo, que decía, «Pago por archivo y resguardo. Firma Esteban R». La tinta era más nueva, y ese recibo nos decía que alguien había manipulado archivos tiempo después. ¿Quién había tocado los papeles de don Esteban? ¿Y por qué? Mientras tanto, en la cocina de mi casa en Florida, mi abuela preparó un café fuerte, con ese olor a canela que ella siempre insiste en poner, y se sentó conmigo a crear un plan. Hablamos de juicios, de buscar testigos, de cartas que el viento podría respaldar si encontraba boca. «Si encontramos testigos, encontraremos la verdad», dijo ella, y su voz sonó a campana. Contactamos entonces a una abogada amiga de la ciudad, que conocía tanto de papeles como de corazón, y le mandamos copias de todo por correo electrónico. La abogada, llamada Lucía, me respondió al día siguiente y dijo, «Si hay una anotación que dice anular si aparece original 1936, eso es una puerta abierta. Necesitamos la original». Ella propuso enviar una solicitud formal a los archivos nacionales y, además,
revisar actas parroquiales, porque el cura que había asistido a Eulalia en 1935 aún tenía notas en el libro de la iglesia. Fuimos a la parroquia. El cura, un hombre que hacía mucho hablaba con pausas largas, nos recibió y sacó un libro de registro con tapas de cuero. Las páginas olían a incienso y a sal. Con dedos temblorosos buscamos, y allí estaba. La constancia de matrimonio y la anotación de la parcela, hecha con una letra que jamás olvidaría. La letra del cura tenía florituras como pequeñas palomas. La anotación decía: parcela número 12, lindera con la Ceiba, propiedad de familia R. Fecha: 21-11-1936. El sello de la parroquia estaba claro. Si la iglesia la había registrado, ¿cómo se había perdido la memoria en el registro civil? ¿Había sido la iglesia ignorada por quien quiso tomar la tierra? La abogada, desde su oficina, propuso algo audaz. Hay una posibilidad. Algunas copias originales fueron archivadas en oficinas privadas o en los archivos de la provincia. Pregunten por cajas etiquetadas como Expedientes Morejón. Así que volvimos a hurgar en cada rincón donde el polvo tuviera nombre. En el depósito municipal encontramos cajas con etiquetas en tinta corrida. Una de ellas decía Legajos, 1938, Morejón. Dentro, entre papeles con orillas rotas, apareció una carpeta que no debía estar allí. Un expediente de compraventa con papeles fechados en 1939 y una anotación posterior. Validado por Esteban R. 10-02-1940. Pero sobre el margen, alguien había escrito en lápiz: verificar firma. ¿Por qué tantas advertencias y nadie actuó? Empezamos a tener la sensación de que alguien dentro del mismo sistema había sospechado la falsedad, pero había preferido dejar esos ecos en notas a lápiz. ¿Pereza? ¿Miedo? ¿Sobornos? Las posibilidades eran muchas y todas feas. Mientras tanto, uno de los documentos dentro del expediente parecía fuera de lugar. Una carta pequeña, doblada 3 veces, escrita por una mano que reconocí de inmediato. Era la de don Esteban. Y decía en pocas líneas: si el archivo de 1936 aparece, anular la escritura del 1940. La carta llevaba fecha 1952. ¿Qué había pasado entre 1940 y 1952 que hizo que el propio notario revisara su acción? Las dudas, cuando se guardan, vuelven con hambre. No queríamos acusar sin prueba. Pero entonces recuerdo el día que conocimos a la señora Marta, una mujer de pelo plateado que vive en la ciudad de la costa y que resultó ser nieta de don Esteban. Ella nos recibió con té y una caja de galletas y, después de mirar las fotos, se quedó en silencio un largo rato. Mi abuelo hablaba poco de su trabajo, pero dejó cosas escondidas, dijo. Nos llevó a su ático, entre mantas y bastones, y sacó un cuaderno con tapas de cuero. Era el cuaderno de notas de don Esteban. Allí registraba cada escritura, cada testigo y cada hora en la que firmaba. Al hojearlo, encontramos la entrada del 2 de marzo de 1940. Escritura a nombre de Morejón. Firma levantada. Duda sobre legitimidad. Recibo en caja fuerte. Y más abajo, una anotación posterior, fechada en 1952. Revisión hecha. Hallado original 1936. Intentar restauración. Esas palabras eran una confesión en letra menuda. Los papeles no solo cuentan historias, acusan. La señora Marta nos miró con tristeza. Mi abuelo dejó esto porque no quería que su nombre manchara a la familia. Dijo que había firmado presionado. Reveló que debajo del piso de su abuelo, en una caja metálica, había una copia de la escritura original y el sello con la marca del notario. Nos contó que su abuelo, antes de morir, había pedido que si alguien venía con la verdad, se la dieran. Yo pensé en Eulalia escribiendo a la luz de vela y sentí que la memoria era más sólida que el miedo a perderla. Sacamos la caja metálica como si fuera un tesoro. Dentro,
Junto a la escritura original de 1936, había también una hoja suelta, una especie de carta dirigida a quien corresponda, donde don Esteban explicaba que había sido obligado, con amenazas y con promesas, a firmar la nueva escritura en 1940. En la carta, sin mencionar nombres, escribió con dolor: «Firmé porque me quitaron de enfrente a mi familia. Me dijeron que si no lo hacía, quemarían mis libros. No tengo honra que no pese». Sus palabras eran una confesión que olía a humillación. ¿Dónde estaban las personas que lo obligaron? ¿Quién era capaz de mirar a un notario y decirle: «Firma o te quitarán todo»? No queríamos que la culpa cayese sobre alguien que ya dormía bajo tierra sin poder responder, pero la carta nos daba una dirección. Había coacción, y la coacción tenía nombres que podían rastrearse entre los negocios y las herencias. La abogada Lucía, al ver la carta, decidió presentar una demanda de revisión de la escritura. Nos preparó para el choque. No será fácil. Muchos intereses están involucrados, pero si tenemos esto, la escritura original, la nota de 1936 en la parroquia, la carta de confesión de don Esteban, tenemos la fuerza. Sonaba casi como un conjuro. Cuando la verdad se estructura en papeles, la esperanza tiene dónde pararse. Llevamos todo al juzgado municipal en la ciudad más cercana. La entrada olía a cera de piso y a tensión. Allí nos esperaba un actuario que, al leer los papeles, puso las manos sobre la mesa y dijo: «Esto cambia mucho». Por primera vez, alguien del sistema dijo que lo que traíamos tenía peso. Se abrió un expediente y nos asignaron una fecha para audiencia. La noticia corrió como un fuego lento. Algunos vecinos nos miraron con curiosidad, otros con la frialdad que tienen los que prefieren el silencio. Se habló con más rumor de lo que pensábamos. Notificaron además a la familia Morejón. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Había más gente de la que nunca imaginé que un caso sobre una parcela podría congregar. Periodistas locales, dos viejos que en el pueblo se cuentan como los ojos del mercado, y un hombre de rostro duro que, al entrar, me hizo recordar la descripción que nos había dado don Chucho. Botas, sombrero fino, la presencia de quien no pregunta por la lluvia. Era un señor que decía llamarse representante de los Morejón. Tenía papeles enormes con sellos modernos y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mi corazón latía como cuando mi abuela cantaba la canción del rosario. Lento, con pausa. Tomé la carta de Eulalia en mi bolso como quien lleva un crucifijo. Al abrir el expediente, la abogada Lucía presentó la escritura original de 1936, la nota de la parroquia y la carta confesional de don Esteban. Hubo un murmullo. El representante de Morejón se paró y dijo, con voz de hombre que no teme tribunales: «Señora, los documentos a nuestro favor han sido validados por años». Su argumento era una muralla construida con confort, con seguridad y con dinero. Nosotros teníamos polillas, fe y la palabra temblorosa de un notario muerto. La sala contuvo la respiración. Fue entonces cuando la abogada sacó algo más. Una fotografía encontrada entre las cosas de Eulalia. Una foto tomada en 1936, donde se ve a Eulalia de pie junto a la ceiba, sosteniendo una canasta de mango, y detrás, apenas visible, la mano de un testigo que había sido identificado en el cuaderno de don Esteban. Lucía pidió que llamaran a ese testigo, si aún vivía. El aire olía a café amargo y a expectación. De repente, al fondo de la sala, un anciano se levantó. Era el señor que había trabajado las tierras desde joven, con la piel quebrada por el sol y la memoria afilada como cuchillo, don Emilio. Se acercó, tembloroso, pero seguro, y dijo con voz que la sala escuchó en silencio: «Yo vi a Eulalia sembrar esos árboles. Yo firmé de testigo». Detrás de él, otro hombre, más joven, pero con la mirada clara, dijo: «Yo también». Mi abuelo me contó, uno por uno. Comenzaron a aparecer testigos que confirmaban la presencia y la labor de la familia R en la parcela número 12.
El representante de Morejón intentó desacreditar a los testigos, a algunos con edad avanzada, a otros con historias incompletas. Pero la suma de voces, de papeles sellados, y la propia confesión de don Esteban en su cuaderno, comenzó a inclinar la balanza. La abogada pidió una pericia caligráfica para comparar las firmas. Fue un momento tenso. Miré a mi abuela y vi en su rostro un paisaje de años. Comprendí que lo que había empezado como un sobre amarillento en nuestra sala, ahora era un juicio de memoria. La pericia reveló lo que ya intuíamos. La firma en la escritura de 1940 no coincidía con la firma auténtica de 1936 que estaba en la copia original. Un experto lo dijo en voz alta, con la calma de quien sabe leer la verdad en la tinta. Hay alteraciones. Y la firma de 1940 ha sido adicionada sobre la superficie. Esa frase fue cortar una rama seca con tijeras afiladas. La sala respiró, algunos se sorprendieron, otros fruncieron el ceño. El representante de Morejón se puso pálido. Sus papeles ya no eran una muralla sino papel mojado. Las mentiras que se escriben con prisa suelen delatarse con calma. En ese instante, cuando todo parecía inclinarse hacia la reparación, alguien entró disparando la puerta. Un hombre joven, con los ojos encendidos, que decía llamarse Juan Morejón, descendiente directo del que había firmado a su favor. Traía consigo una carpeta donde, en su primera página, mostró un documento reciente. Una transferencia de terreno a nombre de un fideicomiso extranjero, fechada apenas 5 años antes. Su mirada se encontró con la mía y dijo con voz dura: «Ustedes no entienden que este es un asunto mayor. Esto afecta inversiones, empleos». Sonó como una amenaza velada. El juez nos miró con seriedad y dijo que la pericia era concluyente, pero que debía meditar sobre la validez de los documentos y cómo revertir las escrituras. En ese momento, la sala se llenó de murmullos. ¿Qué pasaría con la familia ahora? ¿Y con quiénes habían invertido dinero? Mi abuela apretó mi mano y me susurró: «No dejemos que nos asusten con el trabajo de otros. Nuestra lucha es por la memoria». Yo sentí que mi pecho se expandía y que la verdad, aunque lenta, se movía. Justo cuando el juez se disponía a anunciar su decisión provisional, alguien en la sala dejó caer un sobre con un sello mojado, y dentro una declaración que podía cambiarlo todo. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando el sobre cayó sobre la mesa del juzgado, todo quedó en silencio por un segundo que me pareció eterno. El sello estaba húmedo como si alguien lo hubiera llevado bajo la lluvia la noche anterior. Dentro había una hoja doblada y una nota escrita a mano. Declaración jurada. Ricardo Gómez. 14-009-2025. Mi corazón dio un vuelco porque el nombre me sonaba. Ricardo era el nieto de aquel empleado bancario que, en los relatos de pueblo, había visto cosas sin atreverse a contarlas. Su declaración comenzó con la voz quebrada de quien lleva en la sangre la vergüenza de lo callado. Mi abuelo me contó. Me entregó pruebas en 1978. Temía por la vida de su hija. Y luego, con letras más firmes, detallaba pagos hechos entre 1939 y 1941 a funcionarios del registro, con fechas y montos: $300 el 12-12-1939, $200 el 03-02-1940 y una anotación de una caja fuerte en la oficina del notario donde se guardó la copia original. Ricardo adjuntaba además una fotografía polvorienta, tomada por su abuelo en 1940, donde se veía a un hombre con sombrero que entregaba un sobre a alguien detrás del escritorio del notario. La sala se movió, como un respiro colectivo. Sentí que las paredes, cubiertas de nombres y fechas, dejaban escapar la humedad de antiguas injusticias. Mi abuela apretó mi mano y sus ojos brillaron.
Es ahora o nunca, me dijo en un susurro. La verdad suele llegar en sobres inesperados. En la extensión de la audiencia, la abogada Lucía pidió que la declaración de Ricardo fuese tomada como anexo probatorio. Además, solicitó que se abriera formalmente una investigación por coacción y falsificación de documentos. El juez, con la toga colgando y la mirada cansada, accedió a otorgar medidas cautelares, suspender cualquier transferencia de la parcela y congelar la inscripción del fideicomiso extranjero que Juan Morejón había mostrado. La palabra suspender sonó como una protección de tela gruesa que se echaba sobre algo frágil. Por primera vez en años, la escritura original de 1936, con su sello parroquial y su tinta que no olvida, tuvo la fuerza de una verdad que no admitía más excusas. Después de la sentencia provisional, el ambiente en el pueblo cambió. Algunos vecinos nos ofrecieron su exagerada modestia. «Ustedes han hecho mucho», decían con la voz baja. Otros, menos discretos, nos miraron con la boca apretada. Pero lo que más me sorprendió fue que las mujeres del barrio comenzaron a aparecer. Llegaron con tortillas envueltas en papel y con historias de madres y abuelas que, como Eulalia, habían guardado papeles en sus fajas y en las copas de los gachos de la cocina. Una señora trajo una lista de nombres y fechas. Otra, una carta donde se mencionaba un pago directo a un intermediario. Todo ese mare magnum de recuerdos y documentos pareció construir un puente de madera hacia la justicia. La abogada Lucía no dejó nada al azar. Solicitó una comisión técnica para revisar las dependencias bancarias y encontrar rastros de los pagos antiguos que Ricardo había referido. No fue fácil. Los bancos cambiaron de manos, las cajas fuertes se abrieron con dificultad y algunos archivos parecían intentar desaparecer con el tiempo. Pero entre papeles, nos topamos con un talón de caja fechado el 12 de diciembre de 1939, con el sello de la Casa Bancaria del Sur y la firma de un tal agente que trabajaba para la familia Morejón. Ahí aparecía el monto exacto, $300. Ver esa cifra escrita tan claramente me dio la sensación de que alguien, ese día, había invertido dinero para comprar un pedazo de memoria que no le pertenecía. El dinero compra papeles, pero no siempre borra la verdad. Los días siguientes fueron de batallas pequeñas, pericias, exhumaciones de archivos y declaraciones. La defensa de los Morejón intentó desacreditar a Ricardo, diciendo que era hijo de habladores. Pretendieron que la fotografía era un montaje. Pero la suma de pruebas, la carta de Eulalia, la escritura original de 1936, el cuaderno del notario con la confesión, la declaración de Ricardo y los talones bancarios, fue tejiendo un velo infranqueable. Cuando se realizaron las pruebas de laboratorio sobre las tintas y el papel, se confirmó la cronología. La escritura de 1940 tenía adiciones, y las copias que se habían guardado en una caja fuerte pertenecían realmente a 1936. La sala de audiencia aquel día olía a café viejo y a papel. El juez, después de escuchar a las partes y revisar las pericias, pronunció una resolución clara y contundente. La escritura de 1940 quedaba anulada por fraude y coacción. La escritura de 1936, presentada por mi familia, era declarada válida. El juez ordenó, además, que la sucesión de la parcela número 12 se restituya a los descendientes de Eulalia R., y fijó una indemnización por daños morales y materiales por la suma de $5,000 a favor de mi abuela y la comunidad, con la intención de reparar, aunque poco, un daño que no tiene precio. Cuando escuché la cifra, me invadió una mezcla rara. Alivio, por fin, pero también compasión por todo lo que el dinero no puede arreglar. Las manos arrugadas que trabajaron la tierra, las voces que nunca fueron escuchadas. La indemnización, en ese contexto, era un gesto burocrático con el peso de un abrazo tardío.
La noticia se difundió por la radio local y por los árboles que todo lo saben en el pueblo. La ceiba de Eulalia volverá a su familia, decían algunos. Pero la historia no terminó ahí. La Fiscalía, al abrir investigación penal por los indicios de coacción y falsificación, descubrió una red de influencias que había permitido, durante décadas, que la propiedad se desplace de manos sin que las voces de los desposeídos se escucharan. Se imputó a varios funcionarios, pocos en carne y hueso, muchos en memoria, y se iniciaron procedimientos contra el fideicomiso que había intentado hacer irreversibles las transferencias en años recientes. En una de las audiencias penales, el joven Juan Morejón, con la piel menos curtida que la de su abuelo, y la impaciencia que da la riqueza reciente, intentó argumentar que su familia había hecho inversiones legítimas y que la restitución sería una metedura de mano en proyectos de empleo. Su voz sonaba a números y a gráficos. La abogada Lucía le respondió con la voz de la tierra. No todo se mide en empleos cuando hay vidas que han sido despojadas. Fue una réplica que resonó como un golpe de puerta. El peso de la historia no se mide en discursos modernos. Con la sentencia firme, llegó la mañana en que mi abuela y yo fuimos a la parcela número 12. El camino tenía las huellas de las lluvias recientes. El aire olía a tierra mojada y a mango, y el sol se filtraba como un pendiente antiguo. La ceiba estaba allí, imponente, con raíces que parecían manos agarradas a la memoria. Al acercarnos, sentí en mis dedos la textura de la tierra como si tocara la piel de una anciana querida. Mi abuela apoyó la mano contra el tronco y murmuró una oración en voz baja. Una mezcla de agradecimiento y de recuerdo para Eulalia. La restitución legal nos dio la tierra, pero la comunidad propuso algo más que la propiedad privada, transformar la parcela en un proyecto comunitario que honrara la memoria de las mujeres que la trabajaron. Propusimos llamar al lugar la Ceiba de Eulalia y crear un huerto colectivo con árboles frutales, un pequeño vivero y un espacio para que las abuelas del pueblo pudieran reunirse y vender conservas y tejidos. Presentamos el proyecto al municipio y con parte de la indemnización compramos herramientas, fertilizantes y plantas. La idea no fue romántica, fue pragmática. Si la tierra volvía a latir, que lo hiciera como sustento y memoria. Los días de plantación fueron alegres y duros a la vez. Las mujeres llegaron con sombreros y delantales, con las manos curtidas pero el corazón dispuesto. Plantamos mangos, guayabas y naranjos. Pusimos a un lado un cantero con plantas medicinales que mi abuela juraba curaban el alma. En medio de la siembra, yo saqué la carta de Eulalia y la coloqué en una pequeña urna de vidrio dentro del kiosco que hicimos como altar de memoria. Fue un acto simbólico. La carta volvía a su lugar, pero ahora protegida y leída por quienes honran su lucha. Les recité en voz alta algunos fragmentos mientras las moscas gaditanas celebraban sobre las hojas recién puestas. Esa noche celebramos con una olla de arroz con pollo que la señora Carmen trajo, con limones y ají, con la radio que ponía boleros y con las risas que reconfortan. Mi abuela se sentó y me tomó la mano. No fue solo por nosotras, dijo. Fue por todas las que no pudieron escribir su carta. Su voz era un pañuelo que se extendía sobre muchas bocas. La restitución convierte el duelo en semilla. La historia de la Ceiba de Eulalia corrió por toda la comarca. Algunas personas vinieron a pedir trabajo en el huerto. Otras, con curiosidad, preguntaban si podían visitar. El municipio designó un pequeño equipo de apoyo para la gestión comunitaria y con el tiempo se firmó un pacto entre vecinos para cuidar la parcela. Incluso el banco donde se había documentado el talón de 1939 en un gesto público colaboró con la donación de herramientas modernas como gesto de reparación simbólica. Fue un movimiento lento y lleno de pequeñas reconciliaciones que no borraban la herida, pero que la limaban suavemente. Los Morejón, por su parte, comenzaron a perder la paciencia.
Algunas empresas asociadas al fideicomiso sufrieron auditorías y la confianza de inversores menguó. Juan Morejón vio caer acuerdos y con ellos su altivez. Hubo quien dijo que la vida le cobró lo que la historia le había dado, una lección amarga. No celebro la miseria ajena, celebro la restauración de lo justo. Para mí, lo más valioso no fue el dinero ni la gloria pública. Fue ver a mi abuela al amanecer, sentada en la banca del kiosco, con la taza astillada que tanto le gusta y una libreta donde escribe ahora las historias de las mujeres del huerto. Ella toma nota de fechas, de quién plantó qué, de las recetas que se acuerdan al calor de un mate. La otra noche me dijo, voy a escribir la verdad para que a nadie le falte aliento. Y lo hace, con letra temblorosa, pero más firme que nunca. En la ceremonia de inauguración de la ceiba de Eulalia, invité a hombres y mujeres del pueblo, a autoridades y a aquellos que habían sido testigos. Puse de pie a Ricardo, el nieto que trajo la declaración. Le ofrecí un ramo de flores sencillas en nombre de la comunidad. El juez, presente, pronunció palabras de reparación. La abogada Lucía sonrió con la satisfacción del deber cumplido. Pero fueron las mujeres las que cantaron y tejieron. Fueron nuestras manos las que pusieron nombres a las plantas y cosieron una bandera pequeña con la inscripción: por la memoria y el pan. Eulalia hubiera sonreído. Pensé, si pudiera ver su nombre convertido en árbol. La justicia restauradora florece con manos que alimentan. Con el tiempo, el lugar se convirtió en algo vivo. Niños aprendían a plantar. Las abuelas daban talleres de conservas. Las tardes olían a tamales y a cuentos que se transmitían con la paciencia del viento. La carta de Eulalia permaneció en su urna de vidrio, siempre accesible para quien quisiera leerla y entender que la memoria, más que una reliquia, es una brújula. Pasaron meses y la vida siguió con sus ritmos. Algunas personas recuperaron dignidad, otras la mirada hacia el suelo. Yo hice un pequeño cuaderno donde cada semana escribo un relato de las abuelas del huerto. Allí cuento lo que pasa bajo la ceiba, las confesiones, los remedios, los sabores. Un día, mi nieta, que vive lejos y que rara vez me visita, me dijo: «Abuela, contame otra vez la historia de Eulalia». Me senté y le conté, y mientras hablaba, sentí que no solo narraba un caso judicial, sino que tejía un legado. La culpabilidad sobre los hechos del pasado no puede convertirse en venganza contra las nuevas generaciones. Y sin embargo, la reparación necesita nombres, juicios y acciones concretas para que la memoria no sea una novela que se lea sola. Lo que hicimos fue buscar la verdad y devolverle a la tierra lo que le pertenece: su historia. ¿No es eso acaso un deber sagrado? La tierra recuerda a quienes la aman. Hoy, cuando paso por la ceiba de Eulalia, detengo siempre mi paso y le hablo a la carta que yace en la urna. Le digo: «Mira, bisabuela, te escucharon». Y me río, porque la risa es como un remedio que no deja marcas. Mi abuela, que fue la que guardó el sobre tantos años en su cocina, ahora cose las plantas medicinales y su mano ya no tiembla tanto cuando escribe. Ella ha recobrado algo que no se mide en monedas: la dignidad de haber hecho lo correcto. Y yo, que escuché la historia desde pequeña, me siento orgullosa de ser la voz que cuenta y que no olvida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.